Bendiciones, bendiciones. Con ustedes de nuevo su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. En esta oportunidad, como siempre comparto, como siempre les digo, a todos los que me siguen por Facebook, Instagram, YouTube, los que están viendo este video, poder llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, de amor, de transformación. Sabemos que cuando vemos las redes sociales, cuando vemos las noticias, vemos malas noticias, valga la redundancia. Pero nosotros, los que tenemos la gracia de Cristo, los que tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, los que hemos sido llamados por Dios para anunciar buenas noticias, para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de transformación a este mundo que está perdido, que está sumergido en pecados, en delitos, que está en partas de Dios, sumergido en miedos, sumergido en incredulidad, en dudas. Somos nosotros los que tenemos que compartir. Y en esta ocasión quiero compartir con cada uno de ustedes un mensaje de amor, un mensaje de transformación. Nos habla la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 10, nos dice las Sagradas Escrituras. Hubo entonces hambre en la tierra, dice la palabra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Fíjense que el versículo 10, del capítulo 12 del libro de Génesis, nos habla que hubo una gran hambruna en todas las regiones cercanas a Egipto, pero Abraham decide ir a Egipto, al río Nilo. Pero en el versículo 1 del capítulo 12, dice la palabra de Dios que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, le dice: vete de tu casa, vete de tus parientes a una tierra que te voy a mostrar, una tierra que fluye leche y miel. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti, Abraham, serán benditas las naciones. En ti, Abraham, serán benditas las familias. Y Abraham, creyendo esa palabra, desciende y se va de Ur de los Caldeos rumbo a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió a Abraham, a la cual iba a donde fluye leche y miel. Y dice la palabra del Señor que Abraham, donde llegaba, edificaba una tienda y edificaba un altar al Señor. En cada región donde él llegaba, edificaba una tienda y edificaba un altar al Señor. Pero en el versículo 10 nos narra las escrituras que llegaron a la región o a Egipto y llegaron a ese lugar, y dice las escrituras que en ningún momento Abraham edificó un altar al Señor. Dice que Abraham no edificó una tienda al Señor. Se meten a Egipto y empiezan a maquinar, empiezan a planificar una mentira. Para salvar la vida de Abraham. Y dice que cuando los siervos del faraón ven a Sara, se dan cuenta que esta mujer era hermosísima y se la llevan al palacio. Y estando en el palacio, dice las escrituras que el faraón bendecía a Abraham, le daba ganado, le daba riqueza a Abraham, esclavos, esclavas, dice la palabra del Señor. Pero dice que vino una pestilencia sobre el faraón y Egipto, y Dios le dice al faraón que no tocase esa mujer, porque esa mujer era la mujer de un profeta, era la mujer de un hombre de Dios. Inmediatamente el faraón manda a llamar a Abraham y le dice que se vaya de Egipto, y le da todo lo que había poseído Abraham en la tierra de Egipto: camellos, animales, le da esclavos. ¿Qué nos quiere dar a entender a nosotros las Sagradas Escrituras con esto? ¿Qué quiero transmitir en esta oportunidad a cada uno de ustedes? He titulado este tema, he titulado este mensaje: toma una buena decisión en el momento de crisis. Tomar una buena decisión en el momento de la crisis. Fíjense que llegó la crisis a Abraham, un hombre de Dios, el hombre de fe, como nos dice las Sagradas Escrituras, y no tomó una buena decisión antes de entrar a la tierra de Egipto. Y fíjense que esto trajo como consecuencia
de que Abraham sacara de Egipto a la esclava de Sara llamada Agar, en la cual más adelante en las escrituras nos damos cuenta que tuvo un hijo llamado Ismael, y que esto ha traído grandes consecuencias, ha traído grandes acontecimientos, problemas, dificultades en todo este tiempo hasta este entonces. Como la nación de Israel ha estado en enemistad contra los árabes, como ha estado en enemistad, en peleas, en conflictos por causa de este pecado que Abraham cometió. Porque en el momento de la crisis, en el momento de la dificultad, este hombre no tomó una buena decisión. Y el Espíritu Santo de Dios permitió de que esto entrara en las Sagradas Escrituras para dejarnos a nosotros una reflexión, para dejarnos a nosotros una enseñanza. Y eso es lo que quiero transmitir en esta oportunidad. Poder compartir con ustedes, tomar una buena decisión en tiempos de crisis. Por eso, en esta oportunidad voy a hablar de 3 pasos que todo creyente debe saber, que tiene que saber antes de tomar una decisión. Antes de tomar una decisión, tenemos que tomar estos 3 pasos que voy a transmitir en esta oportunidad. Primer paso que uno debe tener para tomar una decisión en tiempos de crisis es orar. La oración. Primer paso, la oración. ¿Qué es orar? Orar es suplicar, es rogar, es hacer peticiones al Dios eterno. La oración, peticiones, ruego, súplica. La oración es darle a Dios el derecho y el permiso legal para interferir en los asuntos terrenales. La oración es darle a Dios el derecho y el permiso legal para interferir en los asuntos terrenales. Esa es la oración. Darle a Dios el permiso, darle a Dios el derecho de poder intervenir en los asuntos terrenales. Si estamos pasando por una crisis, estamos pasando por una tribulación y tenemos que tomar una decisión, nosotros tenemos que ir delante de Dios en ruego, súplica y peticiones. Es darle el derecho a Dios de poder intervenir en nuestros asuntos. Es darle el derecho a Dios de poder intervenir en nuestras decisiones que vayamos a tomar. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice de que en una ocasión habla la historia de que un pueblo había planificado destruir a los judíos, había planificado destruir a la nación de Israel. Pero una mujer que fue llevada al palacio del rey, una mujer que fue llevada a la presencia del rey, toma una decisión muy poderosa y decide, antes de entrar a la presencia del rey, decide orarle a Dios. Y le manda a decir a su tío Mardoqueo: tío, vamos a meternos en ayuno y en oración por 3 días. Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a buscar una respuesta de Dios y que Él nos diga a nosotros qué es lo que debemos hacer. Por eso nos habla la palabra del Señor en Esther, la reina Esther, en el capítulo 4, versículo 15 en adelante nos dice: entonces Esther envió esta respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley, y si me mata, que me mate. Entonces Mardoqueo se fue y cumplió todas las indicaciones de Esther. Era un delito que la reina se presentara delante del rey. Y si el rey levantaba el atrio de oro, lo levantaba, daba señal de que esta mujer iba a ser perdonada. Pero antes de esto, Esther le manda a decir a Mardoqueo, a su tío: miren, métanse en oración, vamos a ayudar, mis criadas y nosotros vamos a orar aquí en este lugar. Vamos a conseguir una respuesta de Dios. Antes de que Esther tomara la decisión de ir delante del rey. Y fíjense que más adelante nos dice las escrituras que cuando Esther entró delante del rey, Dios la puso en gracia delante del rey. Y el rey vio la hermosura y la gracia de Dios que estaba sobre la vida de Esther. Y esta Esther, esta mujer de Dios, muy sutilmente, con la sabiduría de Dios,
le dice al rey los acontecimientos que venían sobre su pueblo. Y esta oración hizo de que la decisión que tomara Esther pueda ser recibida con agrado delante del rey. Por eso es que cuando nosotros vamos a tomar una decisión en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, nosotros tenemos que acudir a Dios en oración. En una oportunidad, la crisis que está viviendo, la crisis política, social y espiritual por la que vive nuestra nación Venezuela, en una oportunidad quería irme de Venezuela, quería irme de mi país, de Venezuela, y Dios me dice, me meto en oración, me meto en ayuno, antes de tomar esta decisión, y Dios me dice, tú no te vas, tú te quedas aquí en Venezuela porque vas a ser instrumento mío en la nación de Venezuela. Y tomé la decisión de quedarme en mi país, tomé la decisión de quedarme en Venezuela. Y he podido ver los resultados, he podido ver la gloria de Dios en momentos de crisis, en momentos de tribulación, en momentos de dificultad. He visto la mano de Dios, he visto el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque oré a Dios, porque antes de tomar una decisión en el tiempo de crisis que estaba viviendo, fui y acudí a Dios y Dios me dio una respuesta. Por eso, el primer paso antes de tomar una decisión en tiempos de crisis es la oración. Debemos orarle a Dios. También vemos en la historia de Israel, en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, versículo 11, dice: te ruego pues, Señor, que atiendas a mi oración y a las súplicas de tu siervo. Le dice Nehemías al Dios eterno, cuyo único deseo es honrarte, le dice Nehemías. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí la simpatía del rey. Fíjense que Nehemías le dice a Dios en súplica, ruegos, peticiones, Nehemías a Dios, que lo pusiera en gracia delante del rey, que lo pusiera en gracia delante del rey cuando él iba a pedirle, a suplicarle al rey que lo ayudara a regresar a Jerusalén, a reconstruir los muros de Jerusalén, a reconstruir los muros de Israel. Y primero lo que hizo fue orar. Lo primerito que hizo fue ayunar para presentarse delante del rey. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una decisión en tiempos de crisis, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar la presencia de Dios en súplica, ruego, petición, darle la licencia, darle el permiso a Dios de poder intervenir en la decisión que vayamos a tomar. Segundo paso que debemos tener en momentos de crisis para tomar una decisión es la respuesta. Oramos a Dios, le suplicamos, hicimos súplica, petición, ruego delante de Dios. Ahora hay que esperar la respuesta. Hay que esperar una respuesta de parte de Dios. Hay que esperar una respuesta de parte de Dios en su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Fíjense que narra la historia de una mujer estéril, una mujer que no podía dar a luz, una mujer que no podía concebir hijos, y dice que se fue al santuario, se fue y se postró delante de la presencia de Dios, y el sacerdote, el hombre de Dios, dijo: oye, esta mujer ¿será que está borracha? ¿Será que está...? Esta mujer se llama Ana, una mujer que no podía dar luz, no podía tener hijos, la gente se burlaba de ella. Y miren lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Vete en paz, le contestó Elí. Ella oró, suplicó, tuvo una conversación con Elí. Pero Elí le dice: vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. O sea, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresa por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Ella fue, le oró al Señor. Ella fue, le suplicó a Dios. Se postró delante de Dios. Y el hombre de Dios dice: vete en paz, porque lo que le has pedido al Señor, Él te lo va a conceder.
Y dice las escrituras que un año después que esta mujer quedó embarazada, que esta mujer concibió un hijo llamado Samuel, el profeta, el juez de Dios. Un hombre usado con poder, un hombre usado por el poder del Espíritu Santo. Porque esta mujer fue y oró, suplicó y rogó al Dios eterno. Pero no solamente eso, sino que esta mujer supo esperar la respuesta de Dios. Y Dios le concedió lo que esta mujer le estaba pidiendo. Dios le concedió lo que esta mujer le suplicó al Dios eterno. Y no solamente la premió con un hijo, sino que la premió con un sacerdote, sino que la premió con un profeta, sino que la premió con un hombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso que cuando vamos a Dios en oración, en súplica, ruego, tenemos que esperar la respuesta de Dios. Tenemos que esperar esa respuesta en momentos de crisis, en momentos de tribulación, en momentos de enfermedad. La decisión que vayamos a poner, la decisión que vayamos a tener, tenemos que ir a Dios en oración, como le dije anteriormente. Pero segundo, debo esperar la respuesta de Dios. Tengo que esperar esa respuesta. A veces nos desesperamos, a veces nos angustiamos, porque no recibimos una respuesta. Pero la respuesta viene. Déjame decirte, amigo, amiga, que me puedas estar viendo por este video, que lo que le pidas a Dios, el problema, la dificultad en la que estés, déjame decirte que vas a tener respuesta. Yo he visto la respuesta de Dios en medio de tribulaciones. Yo he visto la respuesta de Dios en medio de una crisis política, social y espiritual que vivimos aquí en Venezuela. Cuando pensaba irme de nuestra nación, he visto la respuesta de Dios a esa oración, a esa súplica, a ese ayuno que me metí antes de irme de mi país y Dios me dijo, no te vayas. He visto la respuesta de Dios, su respaldo en medio de esta crisis. Pero antes de tomar una decisión, primero fui y oré a Dios. Segundo, esperé su respuesta. Por eso debemos esperar la respuesta de Dios. Fíjense lo que nos dice Nehemías en el capítulo 2, versículo 6. Después que Nehemías oró, después que Nehemías intercedió, después que Nehemías fue delante del rey. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Acsac, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Fíjense que Dios lo puso en gracia delante del rey. El rey le pregunta cuánto tiempo y él le señala el tiempo. Y le agradó al rey. Y no simplemente esto, sino que le dice al rey, rey, necesito que me des esto y necesito que me des lo otro. Y dice la palabra del Señor que el rey se lo concedió. Dice la palabra del Señor eterno que Dios le concedió y le dio una respuesta certeza, una respuesta de convicción, una respuesta correcta. Antes de tomar la decisión, él oró y recibió su respuesta. Por eso nosotros, en momentos de crisis y antes de tomar una decisión, debemos orarle a Dios y debemos esperar una respuesta. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En medio de la tribulación, en medio de la dificultad, muchas veces vamos a tomar decisiones que no son correctas. Vamos a tomar decisiones que no son agradables a los ojos de Dios. Porque nos vamos a lo natural. Nos vamos a la naturaleza humana, la que habita en nosotros. Y queremos actuar con nuestra fuerza. Queremos actuar con nuestras emociones. Queremos actuar con nuestra voluntad. Y fracasamos. Pero cuando vamos en oración a Dios, antes de tomar una decisión y esperamos la respuesta de Dios, vamos a tener el respaldo de su palabra, vamos a tener el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Por eso déjame decirte, tú que me escuchas por medio de este video, de que esperes la respuesta de Dios, que le ores a Dios,
espera la respuesta del Dios eterno, de su palabra, de su Espíritu Santo, de la sangre de Cristo, y vas a tener resultados que te van a llevar al éxito. Vas a tener resultados que no te van a llevar al fracaso, sino que te van a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Aunque veamos las circunstancias espartas, aunque veamos las circunstancias al revés, vamos, busquemos a Dios en oración, vamos, esperemos a Dios en respuesta y vamos a recibir la bendición de Dios. No tenemos finanzas. Oye, no tengo finanzas para realizar un negocio, no tengo finanzas para comer, me tengo que ir. Hay una gran hambruna, hay el COVID-19, hay guerras, hay esto. Busca de Dios. Busquemos la presencia de Dios en oración, ruego, súplica y esperemos la respuesta de Dios. Tercer paso, creer. El tercer paso, debo creer. Creer es confianza del corazón. Creer es confianza del corazón y de la mente en Dios y sus caminos que nos conducen a actuar en armonía con su soberana voluntad. Eso es creer. Creer, confianza del corazón. Tengo que tener una confianza en el corazón y de la mente en Dios. Dios me dio una respuesta, tengo que creer en el corazón. Tengo que creer en la mente de Dios. ¿Y cuál es la mente de Dios? En su palabra. Tengo que esperar en Dios. Tengo que esperar y creer a la respuesta de Dios y actuar en armonía con su soberana voluntad. Tengo que actuar en armonía con la voluntad de Dios, con la voluntad de la palabra del Señor. Abraham duró 22 años esperando la promesa de su hijo Isaac y Dios se la concedió. 22 años. Este hombre le oró a Dios. Dios le dio una respuesta y él esperó, creyendo, confiando, caminando, andando, pero creyendo en eso. Una confianza en el corazón, una confianza en la voluntad de Dios. Eso nos llama al Señor. En momentos de crisis, en momentos de tomar una decisión, en tiempos de crisis, oramos a Dios, esperamos la respuesta de Dios y hay que creer en esa respuesta de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 16, nos narra una historia. Y Eliseo dijo: el Señor ha dicho, hagan muchas represas en este valle, porque aunque no habrá viento, ni verán ustedes llover, este valle se llenará de agua y todos ustedes beberán, lo mismo que sus ganados y sus bestias. Y esto es solo una pequeña muestra de lo que el Señor puede hacer, le dice el profeta Eliseo, porque además Él va a entregar a los moabitas en las manos de ustedes. Se juntaron los tres reyes, el rey de Israel, el rey de Samaria y el rey de Judá. Y cuando iban rumbo hacia Moab, se les acabaron las provisiones, se les acabó el agua, los animales empezaron a cansarse, a fatigarse los soldados. Y el rey de Israel dijo: hasta aquí nos trajo Dios. Aquí nos trajo Dios para que los moabitas nos acaben. Pero Josafat consultó a Dios. Josafat dijo: aquí no hay un hombre, aquí no hay un profeta de Dios al cual nosotros podamos consultar, al cual nosotros podamos ir a suplicar, a orar al Dios eterno. Y uno de los siervos del rey le dice: sí, ahí está Eliseo, el ayudante de Elías. Y fueron y consultaron a Eliseo. Fueron y buscaron al hombre de Dios. Oraron a Dios. Y Dios le da a Eliseo unas instrucciones. Le da la respuesta a Josafat y dice: vayan y construyan muchas cisternas. Vayan y abran muchos pozos. Y aunque ustedes no vean llover, aunque ustedes no vean el viento, eso se llenará por sí solo. Y van a tomar sus animales y ustedes van a recobrar fuerza. Pero el profeta Eliseo le dice: esto apenas es una pequeñez de lo que voy a hacer con ustedes. Porque ustedes van a ver cómo el Dios de Israel va a destruir a los moabitas sin que ustedes muevan un solo dedo. Y Josafat fue e hizo tal y cual como el profeta, el hombre de Dios, le había dicho. Y vieron la victoria. Vieron la gloria de Dios. A veces vamos a los líderes, a veces vamos a los pastores, le pedimos
a Dios que nos dé una respuesta a través de los hombres de Dios, y los hombres de Dios nos dan las instrucciones y nosotros no queremos acatar, no queremos hacer como los hombres o las mujeres de Dios nos dicen, y por eso llevamos tablazos, por eso llevamos tantas dificultades. Pero si estamos en tiempos de crisis y hay que tomar una decisión, hay que hacer estos 3 pasos. Primero hay que orarle al Dios eterno. Súplica, ruego, petición. Después debemos esperar la respuesta de Dios. Debemos esperar esa respuesta. Y tercero, debo creer, debo tener una confianza en mi corazón. Debo esperar en la soberana voluntad de Dios, la respuesta de Dios, y creer en esa. Creer en lo que Dios nos dice. Creer en lo que el hombre de Dios, el pastor, el líder de la iglesia, de la congregación, del santuario nos dice. Y vamos a recibir un resultado exitoso. Vamos a ir del éxito al éxito, del poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Si tu ministerio está estancado por la crisis, por la tribulación, por las dificultades, aún hasta por el pecado que hayas cometido, y dice, ya no hay esperanza, ya yo no voy a ir a ser la misma persona, a vivir de las agarroas del mundo, déjame decirte que antes que tomes esa decisión, pídele a Dios la dirección, dale la licencia, dale el permiso de interferir en esa decisión que vas a tomar. Espera la respuesta de Dios. Y después que te haya dado la respuesta, espera, cree de que eso va a llegar. Por eso nos dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6. Muchas personas lo leen, lo saben de memoria. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no creemos a la respuesta de Dios, no lo vamos a agradar. Tenemos que esperar esa respuesta. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Somos galardonadores. Somos bendecidos cuando buscamos a Dios, cuando tenemos fe en su palabra. Porque eso le agrada a Dios. Te invito, amigo o amiga que me estás escuchando por medio de este video, de que puedas creer en Dios, que puedas esperar en las promesas de Dios. No te invito a que creas en las promesas, no te invito a que creas en las bendiciones, te invito a que creas en el Dios de las promesas, te invito a que creas en el Dios de las bendiciones, el que sabe bendecir, el que sabe cumplir las promesas, a ese. Porque a veces estamos esperando las promesas a nuestra conveniencia, como nosotros queremos. Pero Dios nos quiere dar otras bendiciones mayores. Dios nos quiere bendecir aún mayor. Pero tenemos que tener fe, tenemos que esperar. Por lo tanto, mis queridos hermanos, amigas que me escuchan por medio de este video, que antes de tomar una decisión en tiempos de crisis, primer paso que debo tomar es orar, suplicar, rogar, hacer súplica, darle licencia a Dios, darle permiso a Dios interferir en la decisión que voy a tomar. Segundo, debo esperar la respuesta de Dios. Debo esperar su respuesta, esa respuesta que Él nos quiere dar. Y tercero, debo creer, debo tener una confianza en el corazón, debo esperar la soberana voluntad de Dios y debo creer, tener fe en eso que Dios me dijo que iba a hacer. Antes de despedirme, lo único que les pido en el amor de nuestro Señor Jesucristo es que oren por mí. Todo lo que ustedes puedan, de que la gracia, que el poder del Espíritu Santo de Dios me siga acompañando, siga con cada uno de nosotros, con mi familia, mi esposa, mis hijas, el ministerio. Segundo, que compartan este video, que lo puedan compartir para que las personas puedan meditar, para que las personas que puedan ver por medio de este video puedan tomar decisiones correctas en tiempos de crisis.
Quien se despide, su hermano y amigo evangelista Arnoldo Serrano. Hasta otra oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.